Soy Alejandro Cintas, soy de Medicina Interna y voy a hablar sobre el abordaje de la trombopenia y la trombocitosis. Bueno, como breve introducción, la trombopenia sabemos que es un recuento plaquetario menor de 150.000 plaquetas por microlitro y esta se puede clasificar en leve, plaquetas entre 100.000 y 150.000, moderada, plaquetas entre 50.000 y 99.000 y severa, plaquetas menor de 50.000. Cabe decir que el número de plaquetas no está íntimamente relacionado con el riesgo de sangrado y este a veces puede ser impredecible. Cuando tenemos un paciente con una trombopenia, las preguntas clave que nos debemos hacer es si es la trombopenia real, es una trombopenia nueva o existen otras anormalidades hematológicas. Bueno, para introducir un poco el tema, voy a presentar brevemente un pequeño caso de un hombre de 56 años, exusuario de drogas por vía parenteral, que ingresa por hemoptisis y diarrea, y en la analítica de urgencias lo que destaca es una hemoglobina de 3,3 con un volumen corpuscular aumentado y unas plaquetas de 27.000. A partir de aquí vamos a ir desarrollando el tema y al final daré una breve resolución. Bueno, para enfocar el tema, hablar sobre un poco la fisiopatología. Como todos sabemos, las plaquetas provienen del metacarocidio en la médula ósea y este a su vez proviene de una célula pluripotencial. Al día más o menos en la médula ósea se producen entre 35.000 y 50.000 plaquetas por microlitro. Centrándonos un poco más en la patogenia de la trombopenia, cabe decir que la he clasificado en 4 grandes grupos. Por un lado, la disminución de la producción plaquetaria en la médula ósea, en la que meteríamos algunos déficits nutricionales, tumores sólidos con infiltración en médula ósea o algunas infecciones. Aquí cabe decir que también disminuirían las otras 2 series, además de las plaquetas. Por otro lado, tenemos un aumento de la destrucción plaquetaria periférica, ya que las plaquetas en el organismo duran entre 8 y 10 días y son eliminadas por monocitos y macrófagos del sistema retículo endotelial que se localizan en hígado y bazo. Y puede ser esta destrucción plaquetaria periférica que esté aumentada por la producción de anticuerpos, entre los que destacaríamos la púrpura trombocitopénica idiopática, uso de medicamentos y algún otro desorden autoinmune, o una redistribución esplenomegalia en el contexto de una hepatopatía con hipertensión portal, en el que aumentaría el secuestro plaquetario. En otro grupo, cabe decir que se produce un aumento de consumo plaquetario en el contexto de una trombosis, y aquí en una microangiopatía trombótica, y aquí podremos clasificar a la coagulación transcurrente diseminada, la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico. Bueno, ante un paciente, como en nuestro caso, que sabemos que tiene una trombopenia, lo primero sería confirmar el hallazgo repitiendo el hemograma para descartar un error de laboratorio o una pseudotrombopenia, especialmente si el recuento plaquetario no concuerda con el contexto clínico del paciente. También cabe destacar que es conveniente tener en cuenta el tiempo de duración de la trombopenia y buscar los recuentos plaquetarios previos. En segundo punto, realizar una historia clínica detallada y una exploración física completa y determinar si es posible la duración de la trombopenia del paciente, prestando especial atención a diferentes ítems como el recuento plaquetario previo, una historia familiar de desórdenes hemorrágicos y o trombopenias, una historia de sangrado de cualquier origen, petequias, equimosis, epistaxis, etc. Una infección reciente y factores de riesgo para VIH. Así, importante también el uso de medicación, ciertos antibióticos, AINES y sobre todo la heparina, incluso remedios herbales y suplementos dietéticos. Y como otros puntos, algún desorden hematológico, enfermedades reumatológicas, cirugía bariátrica o déficit nutricional y transfusión reciente. Esto con respecto a la historia clínica. En la exploración física habría diferentes hallazgos que nos harían orientar el diagnóstico hacia una entidad u otra.
como por ejemplo en un paciente con fiebre, podríamos pensar en una infección, una sepsis, una CID. En un paciente con hepatoesplenomegalia, una hepatopatía con hiperesplenismo o linfoma. Si tenemos algo neurológico en la exploración, podríamos pensar en una PTT o un déficit nutricional de B12. Linfadenopatía se relacionaría más con una posible infección, VIH, linfoma. Y si nos encontramos con trombosis, deberíamos pensar en trombocitopenia inducida por heparina, un síndrome antifosfolípido. Bueno, esta es una lista larga de causas de trombopenia, entre las que se destaca por diferentes fármacos, importante la heparina, ciertas infecciones, como ya he comentado, el hiperesplenismo debido a la enfermedad hepática crónica, deficiencias nutricionales como la B12. Y aquí otra lista más amplia, mielodisplasia, diferentes tumores. Por eso es importante orientar la historia clínica en la exploración física. Notaría un breve acercamiento al posible diagnóstico. Algunas exploraciones complementarias para orientar el diagnóstico en función de la sospecha, podríamos determinar si hay una prolongación del tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado y consumo de fibrinogen, nos haría orientarnos hacia una CID. Si hay una prolongación del TTPA, podríamos pensar en un SAF, solicitar anticuerpos anticardiolipina y anticoagulante lúpico. Pruebas de función hepática para descartar una hepatopatía crónica asociada a hiperesplenismo. Autoinmunidad, losana, ANCA y anti-DNA, pensando en una posible conectivopatía y vasculitis. Serología vírica, un CUMS directo positivo nos haría pensar en un posible síndrome de Evans, una trombopenia asociada a anemia hemolítica. Solicitar anticuerpos antiplaquetarios si sospechamos una PTI y anticuerpos antifactor plaquetario 4-heparina si sospechamos una trombopenia inducida por heparina. También se puede realizar un estudio de la función plaquetaria mediante el test PPA-100 y algunas pruebas de imagen como eco TAC de abdomen para valorar el hiperesplenismo. Bien, a partir de aquí, si en el hemograma encontramos la plaquetopenia y además una hemoglobina y un recuento leucocitario normal, nos orientaría a realizar un frotis de sangre periférica, habiendo realizado previamente la exploración histeroclínica que nos oriente hacia un tipo de patología u otra. En los diferentes frotis podemos observar cómo en función de los hallazgos orientaríamos si la trombopenia es de causa central o de causa periférica. En caso de causa central, podríamos ver células plásticas en el contexto de una leucemia aguda, un síndrome leucoritroblástico, invasión medular por tumor, fibrosis, citopenias con macrocitosis, monocitos y proliferación de neutrófilos, orientaría ese síndrome mielodisplásico, macrocitosis y hipersegmentación neutrofílica hacia déficit de folato B12 y una anemia neutropenia simplastis hacia aplasia medular. Con respecto a trombopenia de causa periférica, si vemos hematíes fragmentados junto con anemia hemolítica, aumento del LDH y bilirrubina total expresa de bilirrubina indirecta, deberíamos sospechar alguna microangiopatía como la PTT, el síndrome hemolítico urémico, así. Si tenemos plaquetas grandes y en sangrado significativo, podemos pensar en plaquetas jóvenes hemostáticamente activas en respuesta a la destrucción periférica. Y algunos ejemplos de frotis que os he comentado. Bueno, para empezar, este es un frotis de sangre periférica normal, en el que vemos las plaquetas, allí los hematíes y un linfocito. Cabe decir que el tamaño normal de los hematíes se encuentra equiparable al del núcleo de un linfocito pequeño, como se señala la flecha allá arriba. Si nos encontramos esto, podríamos pensar en una leucemia aguda, ya que tenemos pieloblastos con bastones de agua. Ante este hallazgo vemos células rojas nucleadas y células blancas inmaduras en el contexto de un síndrome leucoritroblástico. Aquí vemos un núcleo bilobulado y con alteraciones en la granulación en el contexto de un síndrome mielodisplásico. Y aquí macrocitos ovulados y una hipersegmentación neutrofílica. Esto podría estar en el contexto de un déficit nutricional por B12 o folato. Y si observamos esto que son esquizocitos, los hematíes fragmentados, deberíamos sospechar una microangiopatía. Hablar un poco de la pseudotrombopenia, que en este frotis podemos observarla por agregados plaquetarios
en anticoagulante DTA. Cabe decir que si nos encontramos ante este hallazgo, deberíamos repetir la muestra con otro anticoagulante, ya sea citrato o heparina, para verificar si la trombopenia es real o no. Bien, como he comentado antes, si la hemoglobina y el recuento leucocitario es normal, pasamos a utilizar el frotis, pero si nos encontramos entre la hemoglobina y un recuento leucocitario alterado, realizamos un estudio de médula ósea. Bueno, realizamos siempre un frotis. Tenga los leucocitos normales o la hemoglobina normal, ¿no? Sí, el frotis sí. Bueno, al principio realizamos el frotis también porque la pseudotrombopenia solamente se podría descartar mediante el frotis. Siempre realizamos el frotis y luego hay unas indicaciones para hacer unas aspiraciones sobre estas, ¿no? Sí. Quería comentar eso, que la trombopenia siempre se realiza frotis, pero cuando tenemos, como luego comentaré, una trombocitosis, no siempre de entrada se realiza un frotis de sangre periférica en función del contexto clínico del paciente. Vale. En función de los hallazgos en la médula ósea, podríamos orientarnos hacia un diagnóstico. Si tenemos el número de megacarocitos normal o aumentado, nos orientaría hacia una trombopenia por destrucción periférica. Si tenemos una disminución de megacarocitos junto con hipocelularidad, pensaríamos en una aplasia medular. En anulomas, aumento de fibrosis o infiltración medular por células malignas, pensaríamos en una invasión medular. Cambios displásicos en un síndrome mielodisplásico. Y una disminución severa o ausencia de megacarocitos sin ninguna otra anomalía, pensaríamos en trombopenia adquirida amegacariocítica o anaplasia pura de megacariocítica adquirida. Bien, ahora hablar brevemente de una entidad importante, que es la trombopenia inducida por heparina. Con respecto a la patogenia, se produce por la formación de anticuerpos frente a los complejos heparina-PF4, que la PF4 es una proteína plaquetaria específica, y estos complejos lo que ocasiona es una activación plaquetaria de las células monocíticas y de factores endoteliales, lo que origina una posible trombosis. Bien, cabe decir que la trombocitopenia inducida por heparina se mantiene como un diagnóstico clínico con el algoritmo de las 4 T's, que son trombosis, trombopenia, tiempo de descenso del recuento leucocitario y otras anomalías relacionadas con trombopenias de causa no evidente. Pero los anticuerpos antiheparina PF4 pueden detectarse mediante ELISA, aunque como muchos pacientes forman anticuerpos pero no desarrollan clínica, la prueba tiene baja especificidad para el diagnóstico. Importante, el tiempo de desarrollo exposición a heparina es un factor clínico para determinar la probabilidad de trombopenia inducida por heparina. Si tienes una exposición entre los 0 y 5 días, solo se produciría una trombopenia en caso de que el paciente tuviera anticuerpos preformados en los días previos. El verdadero riesgo de esta patología reside entre el 5º y el 14º día, y a partir del 14º día pensaríamos en una trombopenia inducida por heparina de inicio tardío y más rara. Bien, aquí un breve algoritmo diagnóstico y terapéutico. Si tenemos una sospecha alta mediante la clínica, lo primero que hay que hacer es suspender las heparinas. Y si el paciente tiene mucho riesgo, comenzar un tratamiento anticoagulante alternativo con heparinoides o con inhibidores directos de la trombina. Realizar pruebas de detección de anticuerpos. Si tenemos una sospecha alta de anticuerpos positivos, pues continuar el tratamiento alternativo. Si tenemos sospecha intermedia, tendremos que realizar pruebas funcionales. Y si la sospecha es alta e intermedia con anticuerpos negativos, pues tendríamos que valorar un diagnóstico alternativo y pudiendo reintroducir la heparina. Bueno, en cuanto a los principios para el manejo general, en todo paciente con trombocitopenia, en la medida de lo posible se deberían evitar fármacos antiagregantes plaquetarios si no son imprescindibles. No existe una contraindicación de profilaxis antitrombótica o uso de anticoagulación si se requiere en los pacientes con trombopenia leve y moderada. En caso de trombopenia severa se debería valorar individualmente riesgo-beneficio. Y el manejo urgente de una hemorragia crítica en el contexto de una trombopenia severa pues requiere transfusión plaquetaria. Bien, este es un algoritmo diagnóstico sacado del Harrison que habla de que si tenemos un paciente con una trombopenia y una hemoglobina y conteo de leucocitos normal, pues como ha dicho Charlie, sí que sería un frotis de sangre periférica directamente, en la que podríamos observar pues, las plaquetas aglomeradas, pensando en una pseudotrombopenia, extraer de nuevo muestras de citrato de sodio y heparina,
eritrocitos fragmentados que nos harían sospechar una anemia hemolítica microangiopática, o la morfología de eritrocitos normal y plaquetas normales de tamaño aumentado que tendríamos que considerar otras fuentes como trombopanía por fármacos, infección congénita, etc. Si en la cuenta plaquetaria vemos que la hemoglobina y contenido de leucocitos está alterado, pues realizaríamos un examen de médula ósea, como he comentado previamente. Como puntos clave de las conclusiones, destacar que ante un paciente con un recuento plaquetario disminuido, las cuestiones clave iniciales son si estamos ante una eco real, de nueva aparición y si existen otras anormalidades hematológicas. Se debe confirmar el hallazgo para excluir posibles errores de laboratorio o una pseudotrombopenia. Y la evaluación inicial mediante historia clínica y exploración física nos puede orientar para escoger las pruebas complementarias que ayuden con el diagnóstico. En función de si la trombopenia viene acompañada de hemoglobina y recuento leucocitario disminuido o no, se solicitará frotis de sangre periférica o estudio de médula ósea. Para finalizar, en el caso comentado previamente, se realizó un estudio de sangre periférica en el que informaban de una anemia macrocítica con signos displásicos de las 3 series, con afectación segmentaria de la segmentación y de la granulación, lo que orientaría a un posible trastorno medular por déficit grave. Y en la analítica que se realizó en planta, pues se vio que tenía un folato menor de 0,6, lo que explicaría el origen de la trombopenia. Claro, solo toma Coca-Cola, ¿no? Solo bebe Coca-Cola. Coca-Cola ¿Solo bebe Coca-Cola? Eso dice. Solo bebe y solo come. Solo come y bebe Coca-Cola. Desde hace mucho tiempo. Y además light, o sea, Sí. el nivel de autodestrucción es mayor. Pero sin café. Eso sí, no se obstruye nada, ¿eh? Coca-Cola. Bueno, y ahora cambiando de tercio para hablar de la trombocitosis. Como introducción sabemos que es un recuento plaquetario por encima de 450.000 plaquetas por microlitro. Y las cuestiones clave ante un paciente con trombocitosis sería preguntarnos si la trombocitosis es un fenómeno reactivo, es decir, un fenómeno mediado por citoquinas inflamatorias en el contexto médico-quirúrgico en un paciente, que eso explicaría el origen de la trombocitosis, o un marcador de la presencia de un desorden hematológico clonal no plásico o autónomo. Y, por otro lado, cuál es el riesgo inmediato del paciente en el contexto del incremento del recuento plaquetario y cómo debe ser manejado. Para introducir el tema, presentamos brevemente un caso que me dejó José Manuel, un hombre de 77 años que ingresa por dolor abdominal y síndrome constitucional, y en la analítica, tiene elevación de reactante de fase aguda, PCR leucocitosis con neutrofilia, y al principio las plaquetas estaban en rango normal, pero varios días tras el ingreso en planta nos encontramos entre unas plaquetas de 557.000. Luego desarrollamos un poco la resolución. Bueno, ante un paciente como el de nuestro caso, parecido a lo anterior, confirmar el hallazgo repitiendo el hemograma para descartar un error de laboratorio o simplemente una elevación transitoria. Y es conveniente tener en cuenta las causas de trombocitosis espuria o falsa, como son la crioglobulinemia mixta o los fragmentos citoplasmáticos, de los que hablaré un poco brevemente con el ejemplo de frotis de sangre periférica. Cabe decir que para descartar estas causas habría que realizar un frotis, pero en pacientes con trombocitosis en los que se sospecha que sea reactiva en el contexto clínico del paciente, pues no se realiza de entrada. Realizar nuestra clínica detallada de exploración física completa, determinar si es posible la evolución de la trombocitosis, prestando especial atención a cirugía o trauma reciente, esplenectomía, historia de hemorragia, trombosis o deficiencia de hierro, síntomas locales o sistémicos de infección e inflamación, síndrome constitucional sugestivo de neoplasia o uso de medicación, por ejemplo el tratamiento con B12 o folato, que ocasionaría una sobreproducción de la médula ósea. Aquí está una tabla de las causas principales de trombocitosis reactiva, entre las que destacamos el déficit de hierro, condiciones malignas, inflamatorias, infecciones y cierto uso de medicamentos. Bien, si sospechamos una trombocitosis reactiva por la exploración física y el contexto clínico del paciente, pues en función de la sospecha diagnóstica, pues determinamos iones, creatinina, proteínas totales, parámetros del metabolismo férrico, niveles de B12 y folato, PCR, VSG, marcadores tumorales, inmunoglobulinas, LDH y prueba de imagen, pues si sospechamos alguna neoplasia oculta. Y ante todo esto, pues deberíamos tratar la enfermedad de base. Habiendo descartado un posible fenómeno reactivo,
pues realizamos un frotis de sangre periférica pensando en un origen clonal, entre los que destacan pues, los síndromes mieloproliferativos y algunos síndromes mielodisplásicos, que tampoco hablaré mucho de ellos porque los compañeros serán en una sesión en las semanas próximas. Solo decir que la trombocitemia esencial y la policitemia vera sí que se relacionan con la trombocitosis, y la leucemia mieloide crónica y la mielofibrosis idiopática, el recuento plaquetario puede estar aumentado o disminuido, así como en los dos síndromes mielodisplásicos, la anemia refractaria con siderostos sin anillo y el síndrome 5Q-. La trombocitemia esencial cabe decir que es una hiperplasia de la médula ósea a expensas de la serie hemada cariocítica, y luego dar una breve pincelada sobre el tratamiento. Bueno, lo importante es que en general la trombocitosis autónoma o clonal es un diagnóstico posiblemente razonable en un paciente con trombocitosis crónica, niveles de hierro séricos en rango y un bazo intacto. Bien, algunos ejemplos de frotis de sangre periférica. Si observamos esto como previamente, los hematíes fragmentados podrían considerar el autoanalizador como fragmentos citoplasmáticos y contarlos como plaquetas. Aquí observamos una hipocromía y microcitosis en el contexto de una anemia ferropénica. Aquí vemos los cuerpos de Howell-Jolly en los hematíes que son remanentes del núcleo, que normalmente son eliminados por el bazo, pero en el contexto de una esplenectomía o una esplenia, pues no lo son y se observarían en frotis. Aquí vemos granulaciones tóxicas y cuerpos de DOL en el contexto de una infección e inflamación. Y aquí un recuento plaquetario aumentado en un paciente pues, con trombocitemia esencial. Bien, continuamos el estudio de la trombocitosis clonal, si los hallazgos son compatibles con diferentes estudios específicos, como la mutación del JAK2 en sangre periférica, que cabe decir que en un 50% estaría elevada la trombocitemia esencial, pero estaría ausente la trombocitosis reactiva. Biopsia aspirada de médula ósea, cultivo de progenitores hematopoyéticos y estudio de funcionalismo plaquetario. Bien, aquí una tabla de diagnóstico diferencial más resumida para que nos haría pensar en una trombocitemia esencial o una trombocitosis reactiva. En la trombocitosis reactiva vemos que hay inflamación subyacente, la trombocitemia esencial no. Así como la trombocitemia esencial tiene más riesgo de isquemia digital y cerebrovascular, trombosis arterial venosa y algunas complicaciones hemorrágicas. Y también se vería en un 40% una splenomegalia. En el frotis de sangre periférica veríamos plaquetas aumentadas de tamaño, trombocitemia esencial, y la trombocitosis reactiva plaquetas normales. La función plaquetaria puede ser anormal, la trombocitemia esencial, y en la médula ósea observaríamos hiperplasia mediacariocítica, formas gigantes y displásicos. En la trombocitosis reactiva veríamos incremento del número de mediacarocitos, pero de forma normal, así como la mutación del JAK2 que ya he comentado previamente. El 50% positiva de la trombocitemia esencial, siendo negativa la trombocitosis reactiva. Recordemos que la trombocitemia esencial generalmente se diagnostica por exclusión de los otros síndromes mieloproliferativos. Alguna pincelada sobre el tratamiento. Clasificamos a los pacientes en bajo o alto riesgo. Los pacientes de bajo riesgo, edad de menos de 60 años, sin antecedentes de trombosis ni hemorragia y unas plaquetas menores de 1.500.000. No realizaríamos citorreducción. Se podría dar aspirina a dosis bajas en presencia de síntomas de afectación microvascular. Sería opcional en todos los pacientes, así como habría que realizar control de factores de riesgo cardiovascular. Ante los pacientes de alto riesgo, edad mayor de 60 años, antecedente de trombosis y o hemorragia, o unas plaquetas mayor de 1.500.000, optaríamos con un tratamiento citorreductor de primera elección la hidroxiurea en los pacientes mayores de 60 años y en los menores de 60 años la anagrelide. Y en los menores de 40 años habría que ver si dar anagrelide versus interferón. Como en segunda línea, el anagrelide versus interferón es intolerancia y resistencia a hidroxiurea. La aspirina a dosis baja en todos los pacientes sin contraindicación y con actividad del cofactor de eritrocetina mayor del 50%. Así como habría que controlar los factores de riesgo cardiovascular. Bien, con respecto al manejo de las posibles complicaciones, primero hablar de la hemorragia. Lo orientamos con un ejemplo. Tenemos un paciente con una hemorragia del tracto gastrointestinal o genitourinario, una trombocitosis y una ferropenia. Habría que preguntarse si la lesión primaria de la
del tracto gastrointestinal o genitourinario. Sí. Es el primer evento y es lo que ocasionaría una ferropenia secundaria y una trombocitosis reactiva. O por el contrario, estamos ante una trombocitosis clonal que ocasiona una hemorragia gastrointestinal como complicación y una ferropenia secundaria. Vale, lo tenía los días previos, pero no empeorado, ¿no? Se aborda de diferentes maneras, valorar el PC tratamiento con hierro, visualización endoscópica directa para corregir la fuente de sangrado, especialmente si hay historia previa de hemorragia por una lesión específica, y iniciar tratamiento con agente citoreductor, especialmente si el paciente no tiene historia previa de ferropenia, está el bazo normal, la PCR negativa, no hay otros signos o síntomas de algún desorden hematológico crónico. ¿Se lo he puesto esta mañana? Con respecto a la trombosis, como complicación, Pues si queréis... decir que habría que realizar tromboféresis si las plaquetas son mayores de 800.000, Sí. manejar tratamiento citoreductor para movernos unas plaquetas menores de 400.000 y determinar una serie de pruebas complementarias que nos orientarían hacia el diagnóstico como la proteína C y S, la antitromina, anticardiolipina, la homocisteína y mutaciones en factor 5 y 2, así como valorar dar anticoagulación entre 3 y 6 meses. Como síntomas vasomotores, pues el paciente se podría beneficiar de tratamiento con aspirina o dosis bajas. Bien, el algoritmo diagnóstico brevemente resumido. Cuando tenemos un paciente con trombocitosis, primero repetir el hemograma para descartar un error de laboratorio y una relación transitoria, hacer una historia clínica detallada y una exploración física completa que nos oriente un poco el diagnóstico y en función de la sospecha pues determinar los parámetros de laboratorio y pruebas de imágenes más específicas. Habiendo descartado un posible fenómeno reactivo, pues realizaremos un frotis de sangre periférica y continuaremos el estudio molecular con citología medular y genética en función de los resultados. Como conclusiones, ante un paciente con un recuento plaquetario elevado, la cuestión clave inicial es si estamos ante un fenómeno reactivo o un desorden hematológico clonal. Se debe confirmar el hallazgo para excluir posibles errores de laboratorio y simplemente una relación transitoria, y la evaluación inicial mediante historia clínica y exploración física debería ser suficiente para describir muchas de las causas más comunes de trombocitosis reactiva. Una vez descartada la posibilidad de trombocitosis reactiva, el siguiente paso es clasificar la trombosis en un desorden hematológico definido. En general es un diagnóstico posiblemente razonable en un paciente con trombocitosis crónica, niveles séricos de hierros en rango y un vacío intacto. Bueno, en nuestro caso clínico, que ya hemos comentado que a los días del ingreso en planta presentó una trombocitosis, una etaca abdominal, sería una presencia de varias lesiones focales hepáticas hipodensas compatible con metástasis hepáticas y una trombosis de la suprahepática media. En este contexto podríamos pensar que la trombocitosis viene reactiva en el contexto de neoplasia o una posible infección por elevación de reactantes de fase aguda. Y nada más. Y muchas gracias. Deja la bibliografía.